importantes que uno se pueda encontrar. ¿Es usted creyente? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree en el diablo? ¿Cree en la posibilidad de que el demonio se apodere de una persona? Son preguntas que seguramente todos nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión y son muy pocas las personas que son capaces de darnos respuesta. Si buscamos respuesta a esa pregunta, quizá hayamos encontrado una. Se llama Así se vence al demonio. Es un libro escrito por José María Zabala, que ha recuperado testimonio de exorcistas y exorcizados, es decir, de un lado y de otro de este fenómeno del que muchos dirán que no existe, otros dirán que quizás es brujería, santería, y otros dirán, cuidado, cuidado, que con las cosas del demonio no se juega. La Iglesia mantiene una postura realmente prudente con respecto a este asunto y es a muy pocas personas a las que concede, permítame la palabra, el privilegio de llevar a cabo exorcismos, puesto que deben ser personas de fuerte carácter, de profunda fe y de una capacidad sobrada para poder enfrentarse al demonio. Una de esas personas es el padre Salvador Hernández. Padre Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Da un poco de miedo lo que acabo de decir, ¿no? Claro, es una batalla entre la luz, el amor de Cristo, contra las tinieblas del maligno diablo. En Así se vence al demonio, pues ahí está el antídoto. El antídoto es oración, San Benito. Aquí tengo esta cruz, la cual me ha destruido, está restaurada 10 o 12 veces, la cruz de San Benito, y lleva aquí en el anverso un exorcismo, va de retro satane en latín, y por el reverso es San Benito, patrono de Europa, y el actual pontífice y papa Benedicto XVI toma su nombre de Benedicto, y es realmente una batalla para expulsar al demonio y los demonios de muchos cuerpos, a los cuales también la constancia, la perseverancia en la oración en estos tiempos fuertes, difíciles que tenemos, hemos de, como un chaleco antibalas, protegernos. Buena cruz cuando se mira para otro lado, cuando las cruces desaparecen y entonces se mira para otro lado como el avestruz. Y es muy importante, ora es labora. José María Zabala, ¿se puede saber cómo se le ocurrió a usted un buen día escribir sobre demonios y exorcismos? Bueno, realmente, Javier, a mí no se me ocurrió. Yo creo que este es un proyecto que viene de arriba. Si uno tiene fe, como es mi caso, es un instrumento para hacer bien a muchas almas, porque no olvidemos que detrás de estos casos de poseídos hay verdaderos dramas humanos, personas que están sufriendo horrores, nunca mejor dicho, y que necesitan pues un halo de esperanza. Y hay muchas otras personas al mismo tiempo, y entroncando con lo que decía, ¿verdad?, el padre Salvador, que están desinformadas. Y con información también se vence al demonio. Y yo conozco sacerdotes, hay obispos incluso, que no creen en la existencia del demonio, ¿no? Parafraseando a Charles Baudelaire, que decía, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Y es así, ¿no? Se ha colado en las mismas entrañas de la Iglesia, hay muy pocos exorcistas y sin embargo los casos de posesión están aumentando vertiginosamente. ¿Por qué? Porque nos hemos instalado en una sociedad de la increencia, en una sociedad hedonista, hemos renegado de Jesucristo, ¿no?, que fue el primer gran exorcista de la historia. Y bueno, he tenido oportunidad, Javier, de pulsar la opinión, de entrevistar. Estoy recordando, por ejemplo, a Manuel, un chaval de 41 años, empresario de andar por casa, que estuvo poseído por Satanás, que sufrió lo indecible y que gracias a la infinita misericordia del Señor está liberado y ha encontrado la paz de su alma, ¿no? Fue exorcizado por el Padre Salvador. Y hay, como digo, historias humanas de personas que salen a la palestra y que quieren prestar su testimonio. Estoy pensando en Sor María del Rosario, una monja que está en un convento de España con solo 32 años, que ha estado poseída por Satanás y que felizmente, gracias, insisto, a la infinita misericordia del Señor, fue liberada en el santuario mariano de Fátima. Y es una monja que sigue sufriendo vejaciones hoy día del diablo, que llegó incluso, fijaros, a romper con sus dientes un crucifijo de metal de San Benito. Entonces son historias que, insisto, esto no es un libro tétrico ni tenebroso. Yo era un miedica, yo no quería ni oír hablar del demonio. Coincidirás conmigo en que la mayoría de gente lo único que sabe de exorcismos es aquella famosa película del exorcista que marcó todo un hito. ¿Obedece a alguna realidad ese mito cinematográfico?
Sin duda, está basado en hechos reales, pero como digo, que la gente no tenga ningún miedo a leer este libro, porque a mí me ha servido el escribirlo para perder el miedo, ojo, no el respeto al demonio, porque no podemos olvidar ni debemos olvidar que es un ángel caído, que es una criatura superior al hombre, ¿no? Y que tiene todavía, conserva, ¿verdad, Padre?, unos dones sobrenaturales. Pero ojo, con la ayuda del Señor, si estamos cerca de Cristo, si estamos cerca de la Santísima Virgen, si empleamos, esgrimimos, empuñamos ese arma que es el Santo Rosario, si estamos cerca de la oración, de los sacramentos, especialmente, ¿verdad, Padre?, corrígeme si me equivoco, de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación, del perdón, pues uno no tiene absolutamente nada que temer. Yo recuerdo a este propósito la entrevista que le hice a don Gabriel Amorz en Roma para este libro y me decía, pero se llevaba las manos a la cabeza, me decía, pero José María, ¿cómo es posible que en librerías católicas, de colegios católicos, estén vendiendo libros para los niños de las witch, de las brujas? Ojo con la ouija, con el tablero maldito que se vende en las santerías que proliferan como champiñones en España. Ojo con la cartomancia, ojo con la brujería, ojo con los santeros, ojo con todo esto, porque son rendijas que se dejan abiertas para que penetre en los cuerpos. Hay mucha gente que se lo toma a broma, no se puede tontear con eso, ¿no? Por supuesto que no, ni con las maldiciones, ni con los males de ojo, ni con, todos los maleficios, ¿no?, que se están produciendo por envidia, porque el diablo es un consumado experto en trabajar las debilidades humanas, y en especial los 7 pecados capitales. Es un consumado experto en sembrar la discordia, en enfrentar hermano contra hermano, en crear envidias, celotipias, en fin, en sembrar la división. Padre Salvador, ¿cómo se sabe que una persona está poseída por el demonio? Hay unos síntomas que para ese discernimiento de posesión diabólica auténtica, y entonces ya desde el principio, en esa prueba de paciencia y de fe en Dios, a los ángeles eran espíritus y ángeles puros que participaban de la esencia divina, pero era la prueba de aceptar, admitir que la segunda persona de la Santísima Trinidad, en ese milagro de la encarnación del Verbo en las entrañas virginales de nuestra Santa Madre Virgen María, pues iba a encarnarse en un ser humano, Jesucristo, divino Hijo amado de Dios Padre. Y esa prueba no la superaron, y desde entonces es un síntoma nuclear de toda persona poseída, la soberbia. Estos ángeles caídos, por soberbia, la palabra en latín, non serviam, no serviremos, y así se rebelaron contra Dios. Está ahí en el libro del Apocalipsis, y entonces es así en tiempo actual. Esos ángeles caídos siguen teniendo carta. Pero, padre, si tuviéramos que exorcizar a todos los soberbios que encontramos en nuestra sociedad, no sé yo si acabaríamos. Pero el síntoma de aversión, quiero aclarar, es contra todo lo sagrado. Una persona poseída, una posesión media o mayor, no puede estar en una iglesia, a kilómetros en la capilla. Cuando viene alguna persona poseída, empieza a temblar, a gritar la blasfemia, y si es una patología psíquica, no mostrará aversión contra todo lo sagrado. Una vez detectado que tenemos un paciente de esta situación, una persona que está poseída, me imagino que ¿a quién hay que recurrir? Hay que ir a la iglesia a pedir ayuda. Claro. ¿Y de qué manera llegamos hasta que en un momento determinado una autoridad eclesiástica dice, este sacerdote puede proceder a realizar un exorcismo? Pues siempre se recurre al obispado. Entonces, pues yo hace muchos años, como llevo 27 años trabajando de capellán en prisiones, estuve en San Antón, en Cartagena, Murcia, y después en Sangonera la Verde, la actual cárcel. Ahí vi el muestreo de cómo el diablo y todos los demonios siguen teniendo vigencia cuando sectores de la Iglesia y después de la Edad Media, pues la angelología en la formación de futuros sacerdotes no se prepara a futuros sacerdotes en este campo. Yo he tenido que reciclarme, estudiar, y sobre todo la casuística. Muchos internos de las prisiones, en las dos que estoy, todavía soy capellán de prisiones y párroco de varios pueblos. Entonces ahí me decían, Padre Salvador, el demonio me posee y me incita a ahorcarme en la celda donde estoy. En otros casos he hecho pacto diabólico de sangre con Satanás y estoy poseído, bendígame. Entonces yo me fui a mi obispo, que ahora es obispo emérito, y de 27 años para acá,
pues vengo ejerciendo 4 pontificados, 4 obispos, me han ido manteniendo como exorcista y siempre se recurre al párroco, feligreses que una hija, un hijo, una persona adulta, un niño, a veces bebés pueden caer. Una vez se reclaman sus servicios, usted aparece en el lugar de los hechos y encuentra al sujeto en cuestión. A partir de ahí, ¿qué hace? Sí, el exorcismo, he traído aquí los materiales que uso. Esto es el amito, que en la reforma litúrgica después del Vaticano II ha desaparecido, pero San Pío de Pietrelcina, don Gabriel Amor y yo lo usamos. El amito recubre, es como media alba, y el amito es precisamente un instrumento litúrgico para protegernos contra el demonio. Se lo pone usted como una protección. Entonces, me lo voy a poner como si estuviéramos en un caso para una persona poseída. Que Dios no lo quiera, pero bueno. Entonces, es como antes el hermano José María puntualizaba, me lo voy a colocar. Se lo coloca como una capelina. En un caso, es exactamente. Precisamente el amito es utilizado y lo usamos. San Pío de Pietrelcina, siempre que celebraba la Santa Misa, un santo tan grande, este amito nos lo regalaron en nombre del hermano José María cuando estuvimos San Giovanni Rotondo. He besado la estola y el padre explicará por qué. Esta estola, que tiene una fuerza especial porque retuercen los cuerpos de los demonios que poseen estos cuerpos, porque aquí, me la voy a poner, después en Roma de liberar a una religiosa muy poseída, su orden, no digo el nombre por la privacidad, la intimidad, los casos que aquí relata José María no hay, son seudónimos, la privacidad, la intimidad está garantizada, y en estas cruces van 2 trozos de la sotana blanca del beato actualmente Juan Pablo II. ¿Por qué ha besado José María la estola? Sí, porque al nombre siempre comenzamos, le imponemos en la mano con la cruz también puesta. Tengo una camilla, a veces un sillón, utilizo blocajes magnéticos que los enfermos mentales más fuertes no pueden destruir. Y sin embargo los poseídos en ese, primero una fuerza descomunal, el demonio y demonios, también entienden demonios, estos demonios, las lenguas muertas, y muchas veces en un perfecto latín de un niño, una ama de casa que jamás estudió latín. ¿Y entonces usted, padre, cómo procede? Una vez ya está preparado para el momento. El crucifijo de San Benito, puesto sobre la persona, a veces hay 7, 8 personas, familiares, padres, hermanos, etcétera, puesto sobre la persona, si no puede ser porque empiezan a gritar, blasfemar contra Cristo, nuestra Santa Madre Virgen María, atacar al exorcista. Este propio crucifijo lo han tirado a la distancia que está este amigo joven, ahí a más distancia, al sagrario, y ha hecho diana, insultos, salivazos. Y don Gabriel Amor en Roma me dijo hace muchos años, Padre Salvatore, ¿por qué no habla español? Si no estás preparado para insultos y salivazos, persecuciones, no te hagas exorcista. Y entonces, puesta la mano sobre la frente del poseído, la poseída, a veces niños que ya nacen así poseídos por maldición satánica, embarazada la madre, es espeluznante todo esto. Sin desvelar otras cosas que aparecen en el libro, contésteme una cosa, ¿usted ha pasado miedo en unas circunstancias como estas? Sí, yo me hago referencia, no es que seamos toreros, que los buenos toreros tienen miedo a las cornadas, ¿no? Como decimos ahí en Murcia, en la tierra, a las cornadas de ese soberbio toro, ¿no? Pues esto yo le llamo perversos, soberbios, polimorfos, porque por soberbia, el primer pecado capital, cómo trabajan todo esto, entonces retuerce, levanta a ese niño, a esa chica, y a veces esta religiosa que José María hablaba, pues siendo un niño, una niña, los gritos que atraviesan la capilla, esas voces arcanas, retándome, porque yo utilizo el ritual que el Papa Paulo V en 1614 sintetizó, todas bendiciones de los mártires y de los grandes santos, y este Papa y tiene una gran fuerza, porque el nuevo ritual es, decía don Gabriel Amor, descafeinado. En el 90 el beato Juan Pablo II quedó descafeinado porque son mandatum, el exorcismo en sí, pues con la mano puesta la persona poseída, el crucifijo y el agua exorcizada, que muchas veces quema. Aquí lo veis en spray,
Y es porque muchas veces se necesitan cantidades, porque quema, y muchos poseídos, los demonios, me quema, me abrasa este agua, y entonces gritos, blasfemias pueden levitar. José María, sin desvelar pasajes del libro, ¿qué es lo que más le ha impresionado a la hora de trabajar en este tema? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención, que no esperaba encontrar y que ha encontrado y que quizá le ha llamado más la atención? Bueno, digamos que la creencia en el demonio te lleva a creer en la existencia de Jesucristo, es decir, y viceversa, ¿no? Y es una gran pena que dentro y fuera de la Iglesia haya personas que no crean en la existencia del demonio. Hace unos días me comentaba Manuel, un empresario de 41 años del que hablaba anteriormente, que estando en misa un domingo, el sacerdote en la homilía, cuando se dedicó al pasaje evangélico del endemoniado de Gerasa, dijo que no era tal endemoniado, sino que era un enfermo mental. Y entonces me decía Manuel, felizmente, como digo, liberado de Satanás, ¿no? Me decía, me dieron ganas, José María, de subir al púlpito y contar mi experiencia, como hago en este libro, para hacer bien a la gente. El demonio existe realmente. Dicho esto, Javier, quiero decir que el Padre Salvador ha estado muchos años en el más absoluto anonimato y ha roto su silencio en este plató y en este libro para hablar del demonio, ¿no? Y para hacer bien a la gente. José María Zabala, así se vence al demonio. Muchas gracias por habernoslo venido a contar. Gracias. Padre Salvador Hernández, gracias por ese testimonio y que Dios le acompañe en esa misión tan delicada, peligrosa y atemorizante como la que usted lleva a cabo. Gracias por habernoslo contado hoy en Intereconomía. Gracias a vosotros. Una